Él fingió ser pobre para poner a prueba corazones verdaderos, pero solo ella lo amó cuando no tenía nada. ¿Alguna vez has visto una vida entera cambiar a causa de un disfraz audaz y una apuesta por el amor genuino? Pues fue exactamente eso lo que ocurrió en la pequeña ciudad de Marsella, donde la apariencia valía más que la esencia, y cada familia noble llevaba más máscaras de las que estaba dispuesta a admitir. En una calurosa tarde de septiembre, un joven duque llamado Víctor de Alcántara decidió hacer algo que ningún noble había hecho jamás: abandonar su título, vestir harapos de trabajador pobre y descubrir si alguien podría amarlo por el hombre que era y no por la fortuna que poseía. Aquella mañana soleada, nadie imaginaba que un duque y una joven rechazada por su propia familia estaban a punto de encontrarse, y que ese encuentro transformaría no solo su destino, sino que también revelaría la crueldad escondida tras las puertas de mansiones respetables. Mientras la sociedad juzgaba por el dinero y la posición, Víctor intentaba entender si el amor verdadero aún existía en un mundo de intereses, y Fátima intentaba sobrevivir siendo invisible en su propia casa, maltratada por la familia que debería amarla. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquel humilde granero sería precisamente el comienzo, el lugar donde la verdad y la mentira caminarían lado a lado hasta que el corazón revelara lo que realmente importaba. Y hoy voy a contarte cómo este encuentro, improbable entre un duque disfrazado y un alma rechazada, lo cambió todo para siempre. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar esta historia y acompañarme en cada capítulo de este viaje emocionante. Agradezco de corazón todo el cariño, cada comentario afectuoso, cada me gusta y esta compañía tan especial que me brindan. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginarte ahí, del otro lado, en algún lugar especial, escuchando esta historia con calma y sintiendo cada emoción junto conmigo. Tu presencia aquí lo significa todo para mí, y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. El sol brillaba con fuerza sobre Marsella, iluminando los campos verdes que rodeaban la propiedad de los Morales. El silencio de Mindomi, la tarde solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el sonido lejano de alguien trabajando la tierra. Pero esa paz aparente escondía secretos, crueldades y un encuentro que estaba a punto de suceder y cambiar vidas para siempre. Plantaste todo mal, Fátima. Todo mal. El grito de Lucrecia Morales atravesó el jardín como una cuchilla afilada. Del otro lado del muro de piedra cubierto de hiedra, un hombre se detuvo de inmediato al oír aquella voz furiosa. Vestía ropa sencilla y gastada, una camisa de lino beige manchada de polvo, pantalones remendados y botas viejas cubiertas de barro. Había llegado hacía pocos minutos por el camino de tierra y estaba a punto de llamar al portón cuando los gritos lo hicieron dudar. Se apoyó en el muro, escondido entre las sombras de los árboles, y observó a través de una rendija entre las piedras. Una mujer con un vestido verde esmeralda señalaba furiosamente a una joven arrodillada en la tierra. «Te dije que plantarás en el lado derecho, no en el izquierdo», gritaba Lucrecia con rabia señalando los jazmines recién plantados. «El duque de Marsella viene esta tarde. Todo debe estar perfecto para que Leticia y Renata lo impresionen». La joven del vestido gris, con las manos sucias de tierra y el rostro inclinado en señal de sumisión, murmuró algo inaudible. «No piensas, Fátima. Vuelve a plantar todo ahora, y después ve a la cocina a ayudar a los sirvientes». El hombre detrás del muro frunció el ceño. Aquella mujer trataba a la joven como si fuera una simple criada, gritándole sin piedad. «¡Qué patrona tan cruel!», pensó con indignación creciente, pero entonces llegó la palabra que lo hizo quedarse helado. «Tus hermanas se están preparando desde hace horas», continuó gritando Lucrecia.
Ponte algo decente después, no esa ropa de criada. Si el duque llega y te ve así, será una vergüenza para esta familia. ¿Hermanas? El hombre apretó los puños con fuerza, sus ojos verdes se abrieron de par en par por el impacto. Aquella joven, maltratada, no era una sirvienta, era hija de la casa. ¿Y aquella mujer cruel era su madre? Una madre tratando a su propia hija como criada, humillándola públicamente sin compasión. Su corazón se encogió de indignación y compasión por la joven del vestido gris que seguía arrodillada, aceptándolo todo en silencio. El hombre se apartó del muro en silencio y caminó hacia el portón principal de la propiedad. Acomodó el saco de tela en la espalda, se pasó la mano por el cabello despeinado y respiró hondo. Golpeó la madera del portón con firmeza y llamó con voz grave y respetuosa: «Permiso para hablar con los señores de la casa». Lucrecia se giró bruscamente al oír la voz, frunciendo el ceño con irritación. Fátima también levantó la cabeza, sorprendida por la interrupción. Lucrecia caminó hasta el portón con pasos firmes, la barbilla en alto, y Fátima la siguió tímidamente. «¿Quién es usted y qué quiere aquí?», exigió Lucrecia con frialdad, evaluando al extraño harapiento de arriba abajo. El hombre se inclinó respetuosamente y mantuvo los ojos bajos en señal de sumisión. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Gustavo», dijo con humildad. «Vengo de lejos buscando trabajo honrado. Oí en el pueblo que la propiedad de los Morales es respetable y vine a ofrecer mis servicios». Lucrecia cruzó los brazos sobre el pecho, endureciendo aún más el rostro. «No tenemos dinero para contratar trabajadores», respondió secamente, ya dispuesta a despedirlo. «Apenas podemos pagar a los pocos empleados que aún quedan». El hombre dio un paso al frente con rapidez, manteniendo el tono humilde pero urgente. «No pido dinero, señora. Trabajo solo a cambio de techo y comida». Lucrecia dudó, mordiéndose el labio mientras evaluaba los hombros anchos y los brazos fuertes del hombre bajo la camisa gastada. Antes de que respondiera, Fátima habló suavemente a su lado. «Madre, padre lleva semanas quejándose de que necesita a alguien para cuidar los caballos con urgencia». Su voz era gentil y práctica. «Los cascos de las yeguas deben ser recortados antes de la visita del duque esta tarde». Lucrecia miró a la hija y luego al extraño, calculando rápidamente. Si no costaba dinero y necesitaban ayuda, finalmente suspiró con impaciencia. «Muy bien. Tendrá que hablar primero con mi marido Francisco. Él decide esas cosas». Se giró hacia Fátima con mirada severa. «Llévalo ahora mismo a la biblioteca para que hable con su padre». Fátima abrió el portón y le hizo una seña para que entrara. «Venga, señor Gustavo», dijo en voz baja. Caminaron en silencio por el jardín y luego por un corredor hasta una puerta de roble oscuro. Fátima llamó suavemente. «Padre, hay alguien aquí». La voz seca e impaciente de Francisco respondió desde dentro. «Entre». Ella abrió la puerta revelando a un hombre delgado de unos 60 años, sentado tras un escritorio cubierto de papeles. Francisco levantó la vista brevemente, sin ocultar la irritación por la interrupción. «¿Qué es?», preguntó con aspereza. Sin saludos ni cortesías. Fátima mantuvo la voz suave. «Este es Gustavo, padre. Busca trabajo a cambio de techo y comida. Mamá dijo que hablara con usted, pues necesitamos a alguien para cuidar los caballos». Francisco evaluó al hombre durante apenas unos segundos con una mirada fría y calculadora. «¿Sabe cuidar caballos? Si sabe, el trabajo es suyo», preguntó directamente, sin rodeos. «Sí, señor», respondió el hombre. Francisco asintió distraídamente, volviendo ya su atención a los papeles. Frente a él. «Fátima, tráeme café ahora», ordenó sin mirar a la hija. «Después muéstrale el granero del fondo y explícale el trabajo». Miró brevemente al extraño con expresión dura. «No hay dinero para pagar, solo techo y comida. Si le sirve, empiece hoy». Y con un gesto brusco de la mano, los despidió sin decir nada más, regresando a revisar las cuentas como si ya no existieran. Fátima condujo al hombre fuera de la biblioteca en silencio. Primero fue a la cocina a buscar el café que su padre había exigido y regresó rápidamente con una bandeja. Entró sola en la biblioteca,
para servirlo mientras él esperaba en el corredor. Momentos después, salió, cerrando la puerta con suavidad, y le hizo una seña para que la siguiera. Caminaron por la parte trasera de la propiedad, pasando por naranjales perfumados, hasta llegar a los establos de madera roja. «El granero está allí atrás», indicó señalando. «Hay heno limpio dentro y una bomba de agua al lado. Los caballos están aquí en los establos». Dudó un instante, mordiéndose el labio. «Bienvenido, señor Gustavo». Fátima regresó rápidamente a la casa. El hombre se quedó quieto observándola alejarse, luego caminó hasta el granero y entró. Era amplio, con montones de heno dorado en las esquinas y vigas de madera oscura en el techo. Había una pequeña ventana que daba vista a la parte trasera de la casa principal. Colocó el saco en un rincón, se sentó sobre el heno y finalmente permitió que sus hombros se relajaran. Cerró los ojos por un largo momento, pensando en todo lo que acababa de presenciar. La crueldad de aquella madre, la frialdad de aquel padre, la bondad silenciosa de la joven Fátima. Entonces respiró hondo porque era hora de recordar quién era realmente. Su nombre no era Gustavo, era Víctor de Alcántara, duque de Marsella, señor de vastas tierras y uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la región. Tenía 28 años y estaba cansado, profundamente cansado de las mujeres nobles interesadas que solo veían su título y su fortuna, de los padres que vendían a sus hijas como mercancía en subastas silenciosas. Su madre, doña Arminda, llevaba años suplicándole que se casara, pero cada visita formal a las propiedades era la misma farsa vacía. Mujeres maquilladas como muñecas, padres aduladores, conversaciones sobre posesiones y linajes. Ninguna veía al hombre real detrás de la corona ducal. Entonces Víctor tuvo una idea audaz: visitar a esas familias disfrazado de trabajador pobre antes de las visitas oficiales para ver sus verdaderos rostros. Su madre pensó que estaba loco, pero terminó aceptando. Ella también estaba harta de nobles vacías y codiciosas. Víctor había programado visitas oficiales como duque a varias propiedades en las semanas siguientes, y la familia Morales era la primera. Pero antes de la visita formal, llegaría días antes disfrazado como Gustavo para observar quiénes eran realmente cuando no fingían para impresionar a un noble rico. Aquella tarde, las familias recibirían un comunicado. El duque de Marsella estaba indispuesto con fiebre y no podría asistir a la visita programada para esa tarde. Él quería observar a los Morales sin máscaras, y lo que había visto hasta ahora ya revelaba mucho: crueldad, falsedad y una joven bondadosa maltratada por su propia familia. Fátima volvió a la casa grande con pasos apresurados, sintiendo el peso de la mirada de su madre sobre ella a la distancia. Fue directo al jardín y volvió a arrodillarse en la tierra, replantando cada brote de jazmín exactamente en el lado derecho, como Lucrecia había exigido. Sus manos trabajaban con rapidez y precisión, movimientos automáticos de quien había pasado toda la vida obedeciendo órdenes sin cuestionar. El sol de la tarde castigaba su espalda a través del tejido fino del vestido gris, y el sudor comenzaba a formarse en pequeñas gotas sobre su frente. Cuando finalmente terminó, se limpió las manos en el delantal ya manchado de tierra y se incorporó con un suspiro cansado. Miró los jazmines ahora perfectamente alineados y sintió una punzada de tristeza. Ni siquiera las flores podían crecer donde ella deseaba en aquella casa. Entró por la puerta lateral y subió las escaleras chirriantes hasta el pequeño cuarto que ocupaba en el ático, lejos de las amplias habitaciones de sus hermanas. El cuarto era sencillo y estrecho, con una cama angosta cubierta por una manta descolorida, una cómoda vieja con un espejo agrietado y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz. Sobre la cama había dos vestidos, los restos que Leticia y Renata habían descartado años atrás cuando la moda cambió. Uno era de un marrón desvaído con manchas amarillentas en las axilas que nunca desaparecieron del todo. El otro era verde musgo, con el dobladillo deshilachado y remiendos visibles en el corpiño. Fátima tomó el vestido marrón, el menos malo de los dos, luego se dio un baño
y comenzó a vestirse lentamente. En realidad, lo prefería así: vestidos viejos, rincones oscuros, invisibilidad. Mejor eso que estar en el centro de todo, siendo observada y juzgada constantemente. Mientras acomodaba el vestido gastado sobre su cuerpo delgado, Fátima se miró en el espejo agrietado y vio el reflejo que conocía demasiado bien. Cabello castaño sin brillo recogido en una trenza sencilla, piel pálida sin color, ojos cansados de quien dormía poco y trabajaba mucho. No tenía la belleza llamativa de Leticia con sus rizos rubios, ni la elegancia calculada de Renata con sus ojos oscuros y penetrantes. Fátima era común, apagada, olvidable, y sabía exactamente por qué. Su madre, Lucrecia, casi había muerto en el parto al traerla al mundo 19 años atrás. El embarazo había sido complicado desde el inicio, y cuando finalmente llegó el momento, Lucrecia sangró tanto que los médicos creyeron que no sobreviviría. Pero sobrevivió, y nunca perdonó a su hija por casi matarla. Ese odio silencioso impregnaba cada mirada, cada palabra áspera, cada orden fría. Fátima era la menor de los 4 hijos de Francisco y Lucrecia Morales. Leticia, la mayor con 24 años, era vanidosa y ambiciosa, soñando con bailes y títulos nobiliarios desde niña. Ricardo, el único hijo varón de 22 años, era arrogante y perezoso, desperdiciando el dinero de la familia en juegos y bebidas, mientras fingía ayudar a su padre en los negocios. Renata, de 20 años, era quizá la más cruel de todos, con lengua afilada y placer en humillar a los más débiles. Y luego estaba Fátima, la indeseada, la que casi mató a la madre, la que no tenía lugar en la mesa de las conversaciones importantes. Cocinaba, planchaba, limpiaba, cuidaba el jardín, hacía todo lo que los sirvientes no alcanzaban a hacer, y conocía perfectamente el odio que su madre sentía por ella. Estaba escrito en cada mirada helada, en cada orden áspera. Su padre Francisco no era mejor. Se había ahogado en deudas en los últimos 5 años, haciendo malas inversiones en tierras que no producían y préstamos, con intereses impagables. Ahora desesperado y demasiado orgulloso para admitir la bancarrota inminente, tenía un único plan de salvación: casar a Leticia o a Renata con algún noble rico que pagara todas las deudas a cambio de una esposa bonita y bien nacida. Fátima nunca entraba en esos planes. Era invisible en las estrategias matrimoniales de la familia y, honestamente, lo prefería así. La idea de ser vendida como ganado a un desconocido la aterrorizaba más que la soledad. Terminó de arreglarse, se recogió el cabello en una trenza apretada y bajó las escaleras de regreso al primer piso, donde sabía que la familia ya se estaría preparando en la sala de estar. Cuando entró en la amplia sala decorada con muebles antiguos y pesadas cortinas de terciopelo rojo descolorido, Leticia y Renata ya estaban allí, deslumbrantes con sus vestidos nuevos. Leticia llevaba un vestido azul celeste de seda con bordados dorados en el corpiño, el escote generoso dejando al descubierto sus hombros, blancos, y el cabello rubio arreglado en rizos elaborados, sujetos con peinetas de perlas. Renata estaba igualmente espléndida, con un vestido rosa intenso de mangas abullonadas y una falda voluminosa sostenida por armazones, el cabello negro suelto en ondas dramáticas sobre los hombros. Cuando Fátima entró con su vestido marrón descolorido y gastado, las 2 hermanas la miraron de arriba abajo y estallaron en carcajadas crueles y estridentes. «¡Mira eso, Renata!», señaló Leticia a Fátima con el abanico de marfil. «Nuestra hermanita está arreglada para recibir al duque». Renata se cubrió la boca con la mano enguantada, fingiendo ocultar la risa maliciosa. «¡Qué vestido tan encantador, Fátima! ¿De qué cosecha será? ¿1870? Se volvió hacia Leticia con una sonrisa venenosa. «¿Crees que el duque va a fijarse en ella, con ese cabello grasiento y ese vestido de criada?» Leticia negó con la cabeza de forma dramática. «Imposible. Jamás un hombre de verdad, y mucho menos un duque, miraría a alguien así, no con ese aspecto de rata mojada». Las 2 rieron a carcajadas, y Fátima bajó los ojos, sintiendo las mejillas arder de humillación.
Estaba acostumbrada, pero aún dolía. Se sentó en un rincón discreto de la sala, en las sombras cerca de la estantería de libros, donde siempre se quedaba durante las visitas importantes. Presente pero invisible, como un mueble sin importancia. Lucrecia entró poco después, acomodándose su propio vestido verde esmeralda, y ni siquiera miró a Fátima. La familia esperó en la sala durante horas, tensos y expectantes, con Francisco caminando de un lado a otro, consultando el reloj de bolsillo cada 5 minutos. El aire estaba cargado de ansiedad y de un perfume demasiado intenso. Pero el duque no llegó. Cuando el sol comenzó a ponerse y la luz dorada de la tarde dio paso al crepúsculo violeta, finalmente se escucharon cascos de caballo en la entrada. Francisco corrió hacia la ventana, pero su rostro se desplomó al ver que no era la carroza ducal, sino solo un mensajero con librea azul y plata. El hombre entregó un sobre sellado y se marchó rápidamente. Francisco abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta, con la voz cargada de una frustración creciente. Su Excelencia, el duque Víctor de Alcántara de Marsella, lamenta informar que se encuentra indispuesto por una fiebre repentina y no podrá asistir a la visita programada para el día de hoy. Enviará un nuevo comunicado en breve. El silencio que siguió fue ensordecedor y pesado como plomo fundido. Entonces Francisco explotó, arrugando la carta con fuerza y arrojándola al suelo. ¡Maldición! ¡Estamos arruinados! Se pasó las manos por el cabello gris, con los ojos desorbitados por el pánico. Los acreedores vendrán la próxima semana a exigir el pago. No tenemos ni la mitad de eso. Esta era nuestra única oportunidad. Lucrecia palideció visiblemente, llevándose la mano al pecho como si no pudiera respirar. Francisco vendrá en otra fecha, seguro que vendrá. Solo está enfermo. Es algo temporal. Leticia comenzó a llorar de forma dramática, lágrimas de rabia corriendo y arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pasé horas arreglándome. Gastamos una fortuna en estos vestidos. ¿Cómo se atreve a no aparecer? Renata apretaba el abanico con tanta fuerza que las varillas crujieron. Seguramente descubrió que estamos arruinados e inventó esa excusa ridícula. El caos de voces alteradas llenó la sala. Francisco finalmente se volvió hacia Fátima, que permanecía quieta en el rincón, casi olvidada por todos. «Tú, ve a la cocina y prepara la cena de inmediato», ordenó con aspereza. Fátima se levantó rápidamente, haciendo una pequeña reverencia. «Sí, padre». Ya estaba saliendo cuando Lucrecia la llamó con una voz fría como el hielo. «Fátima, espera». La joven se detuvo en la puerta y se giró. «Lleva un pan a ese hombre del granero, solo un pan seco para él. Nada más. Que agradezca tener eso». Fátima dudó, frunciendo levemente el ceño. «Pero madre, le prometimos comida adecuada a cambio de su trabajo». Lucrecia la interrumpió con una mirada fulminante. «Lleva un pan y punto. Que agradezca tener un techo sobre la cabeza. Ahora vete». Fátima asintió en silencio y salió de la sala con el corazón pesado. Lo que ninguno de ellos sabía era que Víctor estaba del otro lado de la ventana de la sala de estar en ese mismo momento, escondido entre las sombras del muro lateral. Había escuchado cada palabra, los gritos sobre las deudas, la desesperación de Francisco, la orden cruel de Lucrecia de darle solo pan. Víctor apretó los puños con rabia contenida al oír cómo aquella familia hablaba de él como si fuera menos que un perro. Pero lo que más lo impresionó fue la voz suave de Fátima intentando defender el acuerdo, recordándole a su madre la promesa hecha. Cuando oyó los pasos alejarse dentro de la casa, Víctor se retiró en silencio y regresó al granero con pasos rápidos, el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba llegar antes de que alguien notara su ausencia. Entró en el granero y fue directo a los establos anexos, donde comenzó a cuidar de los caballos descuidados. Eran 9 en total, 5 yeguas, 3 sementales y un potro joven. Todos estaban demasiado delgados, con las costillas visibles bajo el pelaje apagado y los cascos agrietados por la falta de cuidados, pero eran animales de pura raza, hermosos bajo la capa de suciedad y abandono. Víctor tenía 50 caballos en su propia propiedad ducal y amaba a cada uno de ellos como si fueran familia.
Ver a aquellos 9 animales nobles, tratados con tanta negligencia, lo enfurecía profundamente. ¡Qué desperdicio!, murmuró mientras peinaba con suavidad la crin enredada de una yegua gris que lo miraba con ojos tristes y desconfiados. Merecen mucho más que esto. Trabajó con cuidado y cariño, limpiando, alimentando y hablándole en voz baja a cada animal, como siempre hacía. La noche cayó por completo y la luna llena iluminaba el granero a través de la pequeña ventana, cuando Víctor finalmente oyó pasos suaves acercándose. La puerta de madera se abrió despacio y Fátima entró llevando una bandeja cubierta con un paño limpio. Vestía el mismo vestido marrón gastado, pero ahora su cabello castaño estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros y espalda hasta la cintura. La luz suave de la lámpara de aceite que llevaba iluminaba su rostro delicado, y por primera vez Víctor reparó verdaderamente en su belleza oculta. No era la belleza llamativa y artificial de sus hermanas, sino algo más profundo y genuino. Sus ojos color ámbar brillaban con bondad, y había una gracia natural en sus movimientos, incluso vestida con harapos. Víctor sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fátima colocó la bandeja sobre una caja de madera y retiró el paño, revelando no un pan seco y miserable, sino un plato abundante y generoso: carne asada aún humeante, patatas doradas, zanahorias cocidas, un gran trozo de pan fresco y hasta una jarra de agua limpia. El aroma era maravilloso. Víctor miró el plato y luego a ella, sorprendido. «Señorita Fátima», comenzó. Ella se sentó sobre un montón de heno cercano, acomodando la falda gastada alrededor de sus piernas. «Esperaré a que termine de comer para llevar el plato de vuelta, señor Gustavo», dijo con suavidad. «No quiero que mi madre vea que traje más de lo que ordenó». Víctor dudó, luego tomó el plato y también se sentó. «Yo escuché sin querer la conversación en la sala», admitió en voz baja. «Su madre pidió que solo trajera pan seco». Fátima esbozó una pequeña sonrisa triste, pero sus ojos siguieron siendo bondadosos. «No se preocupe, señor Gustavo. Siempre le traeré comida adecuada mientras esté trabajando aquí. Es lo justo». Miró sus propias manos encallecidas, descansando sobre el regazo. «Por favor, excuse las cosas que dicen mis padres. Ellos están bajo mucha presión por las deudas y los problemas financieros. No es una excusa. Para la crueldad, lo sé, pero es su realidad». Había una madurez sorprendente en su voz, una comprensión profunda de la naturaleza humana que no concordaba con su juventud. Víctor la observó mientras comía lentamente, estudiando cada detalle de su rostro a la luz suave de la lámpara. Y en ese momento, allí en el humilde granero rodeado por el olor a heno y caballos, comenzó a pensar algo que no se había atrevido a pensar en años. Tal vez, solo tal vez, aquella joven era diferente a todas las demás. Aquella noche Francisco estaba en la biblioteca con Lucrecia. Ella aún llevaba el vestido verde esmeralda del día, pero ahora los hombros caídos denunciaban el cansancio y la frustración. «Tenemos que hablar, Francisco», dijo con voz tensa, sentándose en el sillón frente al escritorio. «El duque canceló. No sabemos cuándo vendrá, y don Leopoldo está exigiendo el pago ya para la próxima semana». Francisco se pasó las manos por el rostro cansado, los ojos enrojecidos de tanto calcular, cifras imposibles en los papeles esparcidos frente a él. «No tengo más dinero, Lucrecia», murmuró con la voz quebrada por la desesperación. «Don Leopoldo no es hombre de esperar. Ya envió 3 avisos. Si no pagamos la próxima semana, tomará todo lo que quiera, y habrá represalias». Lucrecia apretó los labios en una línea fina, el rostro endureciéndose. «Ese viejo tosco, gordo y borracho», escupió con veneno. «¿Por qué pediste dinero a él, Francisco? De todos los acreedores de la región, tenía que ser precisamente don Leopoldo. Sabes muy bien que no da tregua cuando alguien le debe. Es implacable». Francisco golpeó el puño contra la mesa, haciendo temblar la lámpara. «No tenía elección. Ningún banco quiso prestarnos más.
Fue el único que aceptó y ahora estamos atrapados. El silencio pesado llenó la biblioteca durante largos instantes, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Francisco miraba fijamente las cuentas imposibles, el ceño fruncido en una concentración dolorosa. Entonces, lentamente, alzó la vista hacia su esposa con una expresión que mezclaba desesperación y cálculo frío. Estaba pensando, ¿sabes? Comenzó con vacilación, en voz baja, en ofrecer a una de las niñas. Lucrecia abrió los ojos, comprendiendo de inmediato lo que sugería. ¿A don Leopoldo?, preguntó incrédula, la voz subiendo una octava. ¿Te has vuelto loco, Francisco? No voy a casar a mis hijas con ese hombre repugnante. Bebe como un caballo y trata a las mujeres como propiedad. Ellas merecen nobles jóvenes y ricos, no ese cerdo asqueroso. Francisco se inclinó hacia adelante, los ojos duros brillando con determinación desesperada. ¿Y Fátima? La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la biblioteca. Lucrecia se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. ¿Fátima?, repitió lentamente, el nombre sonando extraño en sus labios. Francisco asintió, gesticulando con las manos. Piénsalo bien, Lucrecia. Fátima no opinaría. Ella nunca opina sobre nada. Nosotros decidimos y ella obedece, como siempre lo ha hecho. La deuda es demasiado alta, y don Leopoldo seguramente aceptaría la mano de una Morales en matrimonio como pago. Siempre miró a nuestras hijas con interés. Su voz cargaba asco, pero también un pragmatismo brutal. Lucrecia guardó silencio, procesando la propuesta horrible. Luego, lentamente, una sonrisa cruel comenzó a formarse en sus labios pintados. «Es verdad», murmuró pensativa, la sonrisa creciendo. «Puede ser una buena idea. En realidad, Fátima es joven, sana, y cumpliría adecuadamente el papel de esposa. Don Leopoldo quedaría satisfecho y nuestra deuda sería perdonada». Miró a su marido con los ojos brillando de un alivio frío y calculado. Y así Leticia y Renata quedarían libres para casarse con el duque u otros nobles apropiados cuando surja la oportunidad. Francisco asintió con vigor, claramente aliviado de que ella estuviera de acuerdo. Exactamente eso pensaba. Es la solución perfecta. Lucrecia levantó la mano, dubitativa. Pero esperemos por ahora. No necesitamos tomar esta decisión hoy. Aún tenemos algunos días. Si el duque confirma una nueva visita antes del plazo, quizá encontremos otra solución. Pero si no... Dejó la frase en el aire, amenazante. Francisco asintió con gravedad, comprendiendo perfectamente. Si no, ofreceremos a Fátima a don Leopoldo. El día siguiente amaneció claro y cálido, con el sol naciente pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Víctor despertó temprano en el granero, con el canto de los pájaros y los relinchos suaves de los caballos en los establos. Se estiró sobre el heno, sintiendo los músculos levemente doloridos por el trabajo del día anterior, pero era un dolor bueno y satisfactorio. Al sentarse, notó algo que no estaba allí la noche anterior. Una pequeña mesa improvisada hecha con cajones de madera y sobre ella, cuidadosamente cubierta con un paño limpio, una taza de barro humeante con café caliente y un trozo generoso de pan fresco, acompañado de queso amarillo. Su corazón se calentó al instante. Fátima. Debía haber venido antes del amanecer, mientras él dormía, para dejar aquel desayuno sencillo pero atento. Víctor se levantó, se lavó el rostro con el agua helada de la bomba exterior y tomó el café con gratitud genuina. El sabor era simple pero honesto, y aquello significaba más para él que cualquier banquete elaborado en su palacio ducal. Después de comer, comenzó a trabajar con energía renovada. Pasó toda la mañana reorganizando el granero, limpió cada rincón, barrió el suelo de tierra apisonada, arregló una viga suelta del techo, ordenó las herramientas oxidadas que estaban tiradas en un rincón. Luego fue a los establos y trabajó en las cuadras, retirando toda la paja sucia y sustituyéndola por heno fresco, arreglando las puertas de madera que chirriaban, revisando cada detalle con el cuidado meticuloso de quien realmente se preocupa. Alrededor del mediodía, llevó a los 9 caballos
al prado verde del fondo de la propiedad, observando con satisfacción cómo corrían libres por primera vez en mucho tiempo. Durante todo aquel trabajo intenso, Víctor observaba discretamente la casa principal a lo lejos, y lo que veía lo impresionaba y lo indignaba cada vez más. Fátima no se detenía ni un solo minuto durante toda la mañana. La vio salir por la puerta de la cocina cargando pesados cubos de agua, luego barrer toda la galería frontal, después sacudir enormes alfombras que levantaban nubes de polvo en el aire caliente. Corría de un lado a otro atendiendo llamados invisibles, siempre con aquel vestido gris gastado, siempre con la postura levemente encorvada de quien carga demasiado peso sobre los hombros jóvenes. Mientras tanto, sus hermanas Leticia y Renata aparecieron en la galería solo una vez, riendo a carcajadas, vestidas con ropas ligeras y coloridas, abanicándose con pereza antes de volver al interior fresco de la casa. La diferencia de trato era chocante y revoltosa. Aquella tarde, cuando el sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo todo de naranja y dorado. Víctor estaba dando agua a los caballos cuando vio a Fátima descender por el sendero empinado que llevaba al arroyo al fondo de la propiedad. Cargaba un enorme cesto de mimbre rebosante de ropa sucia, sábanas, vestidos, camisas, toallas, que debía pesar casi tanto como ella misma. El cesto era tan pesado que tenía que detenerse cada pocos pasos para descansar los brazos temblorosos. Víctor la vio desaparecer entre los árboles que bordeaban el arroyo y algo dentro de él, una mezcla de curiosidad, preocupación y un interés creciente que no podía negar, lo impulsó a seguirla discretamente. Dejó a los caballos pastando tranquilos y caminó en silencio por el mismo sendero, manteniendo una distancia segura para no ser notado. El arroyo era un lugar hermoso y aislado, rodeado de sauces llorones cuyos ramajes colgaban como cortinas verdes sobre el agua cristalina que corría suavemente sobre piedras lisas. Víctor se detuvo detrás de un tronco ancho, oculto entre las sombras, y observó. Fátima había dejado el pesado cesto en la orilla y ahora miraba a su alrededor con cuidado, comprobando que realmente estaba sola. Aparentemente satisfecha con la privacidad, comenzó a desvestirse lentamente, retirándose el vestido gris gastado. Víctor, por respeto, se dio la vuelta y se sentó detrás de un árbol. Sabía que debía alejarse, que estaba invadiendo un momento privado, pero sus pies parecían clavados al suelo, y decidió esperar a que ella saliera. Mantuvo los ojos respetuosamente desviados, mirando los árboles, el cielo, cualquier lugar que no fuera directamente hacia ella, pero era consciente de cada sonido: el suave chapoteo del agua, el suspiro de alivio de ella al lavar el sudor y la suciedad de todo el día, el murmullo bajo de una canción que tarareaba suavemente mientras se bañaba. Había algo profundamente conmovedor en aquella escena sencilla. Una joven robándose unos minutos de paz y limpieza en medio de un día agotador de trabajo sin fin. Después de unos minutos que parecieron horas, Víctor oyó los sonidos de ella saliendo del agua, el ruido de la ropa al volver a vestirse, y esperó con paciencia, dándole tiempo para recomponerse por completo. Cuando juzgó que había pasado tiempo suficiente, Víctor respiró hondo y avanzó deliberadamente por el sendero, haciendo ruido con los pasos pesados sobre las hojas secas para anunciar su llegada. Al salir de la curva entre los árboles, Fátima ya estaba completamente vestida de nuevo con el vestido gris, el cabello mojado recogido en una trenza floja, y estaba arrodillada en la orilla del arroyo, frotando con vigor una sábana blanca contra una piedra lisa cubierta de jabón. Ella levantó la cabeza sorprendida al oír los pasos y abrió los ojos al verlo. «¡Señor Gustavo!», exclamó, llevando la mano mojada al pecho. «No lo oí llegar. ¿Necesita algo?». Víctor se acercó despacio, manteniendo una postura respetuosa y humilde. «Perdón por asustarla, señorita Fátima. Vi que bajó con aquel cesto tan pesado y pensé en ofrecer ayuda para llevarlo de vuelta». Fátima miró el enorme cesto aún lleno de ropa mojada, esperando ser colgada, y sonrió con cansancio, pero con sinceridad. «Es muy amable de su parte, señor Gustavo,
pero no quiero quitarle tiempo. Estoy segura de que tiene mucho trabajo con los caballos». Víctor negó con la cabeza, sentándose sobre una piedra grande cercana y manteniendo una distancia respetuosa. «Los caballos están pastando tranquilos. Tengo tiempo de sobra». La observó volver al trabajo frotando la ropa con una fuerza sorprendente para alguien tan delgado. «¿Puedo preguntar, usted siempre hace todo este trabajo sola?» Fátima enjuagó la sábana en el agua corriente, la retorció con manos expertas y la colocó en el cesto de la ropa limpia a su lado. «Sí, siempre lo he hecho. Desde niña, en realidad». Su voz era neutra, sin autocompasión. «Es mi papel en la familia, supongo. Todos tienen su papel». Víctor la observaba trabajar, notando los movimientos eficientes y automáticos de quien ha hecho aquello 1000 veces, las manos encallecidas, pero sorprendentemente delicadas. «¿De dónde es usted, señor Gustavo?», preguntó ella de repente, tomando otra prenda. «¿Siempre vivió por aquí en la región?». Él dudó solo una fracción de segundo, eligiendo las palabras con cuidado para no mentir más de lo absolutamente necesario. «Siempre he vivido por aquí, sí, de un lugar a otro, trabajando donde había oportunidad». Prefería mantener los detalles vagos, evitar inventar una historia elaborada que pudiera contradecirse más tarde. Cuantas menos mentiras directas le dijera a ella, mejor se sentía. «¿Y usted?», devolvió la pregunta. «¿Siempre vivió aquí, en esta propiedad?». Fátima asintió, una sonrisa melancólica apareciendo brevemente en sus labios. «Nací en esta casa y rara vez salgo de ella, en realidad». Conversaron un poco más mientras ella terminaba de lavar la ropa pesada. Víctor hacía preguntas sencillas y ella respondía con una honestidad desarmante, hablando de su infancia solitaria, de cómo aprendió a cocinar con la vieja gobernanta que murió años atrás, de su amor por los libros viejos de la biblioteca que nadie más leía. Ella preguntaba por los lugares por los que él había pasado, y Víctor respondía con verdades cuidadosamente editadas, hablando de los paisajes que había visto y de las personas que había conocido, pero omitiendo siempre su verdadera identidad. Cuando finalmente terminó toda la colada, el cesto rebosaba de ropa mojada y pesada. Víctor se levantó de inmediato. «Déjeme llevar eso por usted». Antes de que ella pudiera protestar, tomó el cesto con facilidad, equilibrándolo sobre sus hombros fuertes como si no pesara casi nada. Regresaron juntos por el sendero estrecho hacia la casa, las sombras alargadas de la tarde envolviéndolos como abrazos suaves. Fátima hablaba de las plantas que crecían a lo largo del camino, señalando flores silvestres y hierbas que recogía para infusiones medicinales. Víctor escuchaba con atención, fascinado no tanto por la información como por la forma en que ella hablaba, con pasión genuina, con un conocimiento adquirido por la observación paciente de la naturaleza. Había en ella una inteligencia natural que ninguna educación formal podría enseñar, una sabiduría nacida de la soledad y la contemplación. Al llegar a la parte trasera de la casa, Víctor dejó el pesado cesto en el suelo junto al tendedero de 1900 cuerdas tensadas entre dos árboles. Fátima lo miró con una gratitud sincera brillando en sus ojos color ámbar. «Gracias, señor Gustavo, ha sido muy amable». Él sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «El placer fue mío, señorita Fátima. Gracias por la conversación». Y mientras regresaba al granero, Víctor comprendió con claridad cristalina que algo estaba cambiando dentro de él, algo peligroso, algo maravilloso, algo que no podría controlar ni siquiera si lo intentara. Con el paso de los días, la rutina en la propiedad de los Morales se estableció en un ritmo previsible. Fátima continuaba con sus tareas interminables. Se levantaba antes de que saliera el sol para preparar el café de la familia. Pasaba el día cocinando, lavando, limpiando y cuidando del jardín. Víctor trabajaba en los establos, cuidando de los 9 caballos con una dedicación que sorprendía incluso a él mismo. Limpiaba las cuadras, reparaba cercas, organizaba herramientas y pasaba horas hablándoles en voz baja a los animales. Hacía amistad con los otros empleados
y escuchaba las constantes quejas de los patrones. Las mañanas eran calurosas y las tardes sofocantes, pero el trabajo físico resultaba extrañamente reconfortante. Se descubría ansioso por la llegada de la noche, cuando Fátima acudiría al granero con comida y conversarían sobre todo. Todas las noches, sin excepción, Fátima llegaba llevando no el pan seco que Lucrecia ordenaba, sino platos generosos con carne, verduras y pan fresco. Se sentaban sobre el heno bajo la luz débil de la lámpara y conversaban durante horas. Ella hablaba de los libros que leía a escondidas, de sus sueños de conocer el mar, de las flores secretas que plantaba. Víctor hablaba de caballos, viajes y paisajes, siempre editando cuidadosamente sus historias para omitir su verdadera identidad. Aquellas conversaciones se convirtieron en el momento más valioso del día para Víctor, más preciado que cualquier oro en sus cofres. Había algo en ella, una bondad genuina, una sabiduría silenciosa, que lo fascinaba cada vez más profundamente. Una tarde sofocante de calor intenso, Víctor estaba revisando los cascos de las yeguas cuando oyó pasos pesados acercarse. Francisco Morales entró en el establo con los brazos cruzados, observando a los caballos con ojos fríos y calculadores. Víctor se inclinó respetuosamente. «Buenas tardes, señor Morales». Francisco caminó lentamente, inspeccionándolo todo. Las cuadras limpias, los caballos más sanos, la cerca reparada. Tras un largo silencio, asintió con absoluta sequedad. «Trabajas bien», admitió con extrema reticencia. «Los caballos están mejor». Su voz era dura como piedra, sin el menor rastro de gratitud. Víctor aprovechó la rara apertura para decir lo que necesitaba. «Gracias, señor, pero los caballos necesitan urgentemente una ración mejor que la que reciben ahora», señaló a los animales. «Lo que comen es insuficiente. Aún están muy delgados. Con una ración adecuada y algunos suplementos, recuperarían el peso ideal en pocas semanas». Francisco se volvió bruscamente, la expresión cambiando de neutral a irritada en un instante. «Una ración mejor cuesta dinero que no tenemos», dijo con aspereza. «Ya tienen comida suficiente. Cumple con tu trabajo y ocúpate de lo que te corresponde». La brusquedad era defensiva, propia de quien sabe que está equivocado, pero no puede admitirlo por orgullo herido. Víctor mantuvo un tono humilde a pesar de la frustración que le subía por la garganta. «Señor, conozco personas en la región que venden ración excelente a precio justo. Puedo hablar con ellas en su nombre, quizá negociar un buen acuerdo». Francisco dio un paso amenazante hacia adelante, el rostro enrojeciendo de rabia. «Te dije que no te metas», lo cortó, la voz elevándose varias octavas. «Eres solo un trabajador miserable que apenas tiene dónde caerse muerto. No necesito consejos de un vagabundo sobre cómo administrar mi propiedad», señaló el montón de estiércol en la esquina. «Ahora ve a limpiar las heces de los caballos y deja de opinar sobre asuntos por encima de tu posición». La humillación en su voz era intencional y cruel. Víctor apretó la mandíbula con fuerza, los puños cerrándose mientras luchaba por controlar la rabia que hervía en sus venas. Consiguió mantener la voz neutra con un esfuerzo inmenso. «Sí, señor, como desee». Francisco se dio la vuelta y salió con pasos pesados, dando un portazo que asustó a los caballos. Víctor se quedó quieto, respirando hondo, luchando contra el impulso de gritarle la verdad en la cara a aquel hombre arrogante. Suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello más largo que había dejado crecer para el disfraz. Tenía unas ganas enormes de revelar quién era, comprar todos aquellos caballos y sacarlos de esa propiedad miserable. Pero no podía, aún no. Necesitaba mantener el disfraz y conocer verdaderamente el corazón de Fátima primero, porque ella era una esperanza en ese mundo que solo pensaba en dinero. Días después, en una tarde aún más sofocante, Víctor trabajaba peinando la crin de una yegua. El calor era tan intenso que había abierto completamente la camisa, dejando el pecho bronceado expuesto al aire.
El sudor corría por su frente y cuello mientras trabajaba, murmurando palabras suaves al animal. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta cuando alguien entró en silencio al establo. «Hola». Una voz femenina suave pero insinuante rompió su concentración. «Veo que el señor tiene mucho calor, ¿verdad?». Víctor se giró sorprendido, cerrando rápidamente la camisa. Era Renata, la hermana del medio de Fátima, parada en la entrada con un vestido rosa y un escote generoso. Era la primera vez que ella iba allí. Renata se apoyaba con pereza en el marco de la puerta, los ojos oscuros recorriendo su cuerpo sin el menor pudor ni disimulo. Víctor terminó de abotonarse la camisa, recomponiendo su postura respetuosa. «Buenas tardes, señorita. ¿Puedo ayudarla en algo?». Renata entró, despacio, con pasos calculados, los ojos sin apartarse de su rostro. Inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad inquietante. «Sabe, tengo la impresión de que ya lo he visto en algún lugar antes», dijo lentamente. «Su rostro me resulta familiar. ¿Está seguro de que nunca nos hemos encontrado?». El corazón de Víctor dio un salto, pero mantuvo la expresión neutra de un trabajador sencillo. «Creo que no, señorita», respondió con calma. «Ciertamente no frecuentamos los mismos lugares, ni círculos sociales». Renata rió, un sonido agudo y artificial que resonó desagradablemente en el establo. «Eso es cierto», concordó, dando unos pasos más hacia él. «Usted es un hombre sin nada, ¿verdad? Sin propiedad, sin dinero, sin posición social alguna». Se detuvo muy cerca, tan cerca que él podía sentir el perfume fuerte y empalagoso que usaba. Luego sus ojos lo recorrieron descaradamente, una vez más de la cabeza a los pies. «Sin embargo, es muy guapo», dijo con la voz más baja. «Muy guapo, en verdad. Lástima que no tenga dinero alguno». Extendió la mano y tocó ligeramente su brazo descubierto, los dedos siguiendo el contorno de los músculos con una familiaridad inapropiada. «Una verdadera lástima», repitió con una sonrisa calculada. Luego se apartó lentamente. «Continúe con su trabajo, Gustavo». Renata se giró una última vez en la puerta para mirarlo con aquella sonrisa enigmática antes de desaparecer bajo la luz del sol. Víctor soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda a pesar del calor. Aquello había sido extremadamente peligroso. Se pasó la mano por el cabello y la barba que habían crecido considerablemente en las últimas semanas. Normalmente llevaba el cabello corto y el rostro afeitado, siguiendo la moda aristocrática, pero había dejado crecer ambos para que el disfraz funcionara a la perfección. Renata había sido demasiado maliciosa y observadora. Sus ojos eran demasiado agudos, su memoria demasiado buena. Podría haberlo reconocido si miraba con más atención. Tendría que ser aún más cuidadoso a partir de ahora. Víctor había acordado con Juárez, su empleado pero también amigo de la infancia, que todos los martes a las 3 de la tarde se encontrarían en un punto aislado del camino paralelo a la propiedad. Allí, lejos de miradas curiosas, Juárez le traería cualquier cosa que Víctor necesitara. Ropa limpia, cartas de su madre, informes sobre sus negocios, herramientas. Era el único hilo que mantenía a Víctor conectado con su vida real mientras vivía aquella mentira. Después del encuentro con Renata, que lo había dejado nervioso, Víctor saludó a Juárez y le dio instrucciones específicas. «Mañana necesito que vengas de madrugada», dijo en voz baja. «Trae mis herramientas personales para el cuidado de caballos y varios sacos de la ración premium que uso con mis caballos. Los de aquí están pasando hambre y Francisco se niega a comprar una ración adecuada». Juárez, un hombre robusto de 40 años con cabello canoso y ojos amables, frunció el ceño con preocupación. «Víctor, ¿y si alguien pregunta de dónde salieron esas cosas caras? ¿Cómo vas a explicar herramientas especializadas y ración importada en manos de un trabajador pobre?» Víctor sonrió levemente. «No reparan en esas cosas, Juárez». Juárez negó con la cabeza, no del todo convencido de que fuera buena idea, pero conocía a Víctor desde niño y sabía que no había forma de disuadirlo.
Está bien, lo traeré de madrugada antes del amanecer. Dudó un instante, luego puso la mano en el hombro de Víctor con la familiaridad de décadas de amistad. Pero por favor, ten mucho cuidado, amigo mío. Esta idea de disfrazarte es arriesgada. Si descubren quién eres en realidad, y espero sinceramente que valga la pena. Dejó la frase en el aire, cargada de significado. Víctor sonrió y dijo: «Quédate tranquilo, amigo mío, está valiendo mucho la pena». En la madrugada siguiente, cuando todos dormían profundamente, Víctor esperó escondido cerca de la cerca del fondo. El aire estaba frío y húmedo, cargado con el olor de la tierra mojada. Exactamente a las 3 de la mañana, oyó el sonido de ruedas sobre la tierra del camino paralelo. La silueta de Juárez apareció entre las sombras conduciendo una pequeña carreta tirada por un caballo negro. Trabajaron en absoluto silencio, cargando 6 enormes sacos de ración premium y herramientas especializadas dentro del granero. En 1900, cuando Juárez se marchó, Víctor preparó porciones generosas de la nueva ración para cada uno de los 9 caballos hambrientos. La reacción de los caballos fue inmediata y conmovedora cuando recibieron la comida en los comederos de madera. Se acercaron con una urgencia que partía el corazón, comiendo con un apetito voraz y feliz. Sus colas se movían contentas, sus orejas se relajaban y pequeños sonidos de satisfacción salían de sus gargantas. Víctor se quedó observándolos durante largos minutos, sintiendo una satisfacción profunda que ningún banquete ducal jamás le había proporcionado. Tocó suavemente el cuello de una de las yeguas, que lo miró con grandes ojos llenos de gratitud silenciosa. Durante los días siguientes, Víctor dedicó sus tardes a un proyecto personal que llevaba tiempo planeando en silencio. Siempre había amado trabajar la madera desde niño, usando herramientas simples y trozos de roble. Comenzó a tallar un pequeño pero elaborado cuadro, trabajando en las horas tranquilas de la tarde. Poco a poco la imagen fue tomando forma bajo sus manos, el mar inmenso con olas delicadamente esculpidas, el horizonte lejano donde el agua se encontraba con el cielo y un sol magnífico con rayos tallados irradiando luz. Trabajó en aquel regalo durante 3 días enteros, puliendo cada detalle hasta dejarlo perfecto. Cuando finalmente cayó la noche, Víctor esperó sentado con el regalo escondido detrás de sí. Pronto oyó los pasos suaves que ya reconocía. Era ella. Fátima. Entró llevando la bandeja, el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros. «Buenas noches, Gustavo», dijo suavemente. «Hoy traje estofado de carne». Víctor se levantó con nerviosismo. «Antes de comer, yo hice algo para ti». Se acercó y le tendió el envoltorio de tela. Fátima lo desenvolvió despacio, y cuando la tela cayó revelando el cuadro de madera tallada, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos recorrieron cada detalle esculpido, las olas delicadas, el sol radiante, las aves diminutas. Es la playa», susurró con la voz quebrada por la emoción, los dedos temblando. «El mar. Es exactamente como lo imaginaba en mis sueños». Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos color ámbar, brillando a la luz dorada de la lámpara. Víctor dio un paso más cerca. «Me dijiste que tu mayor sueño era conocer el mar», dijo suavemente. «Como no puedo llevarte hasta allí ahora, decidí traer el mar hasta ti, Fátima». Las lágrimas desbordaron y corrieron por las mejillas de Fátima, pero eran lágrimas de alegría genuina que iluminaban todo su rostro. Nadie nunca hizo algo así por mí», confesó apretando el cuadro contra el pecho. «Nunca nadie me dio un regalo en toda mi vida». Víctor no pensó, simplemente actuó. Levantó la mano y con suavidad secó una lágrima con el pulgar. El contacto fue leve, pero envió una corriente eléctrica a ambos que los dejó congelados en el lugar. Fátima levantó su propia mano y cubrió la de él, presionando la palma contra su mejilla cálida. Sus miradas se encontraron y quedaron atrapadas. Verde profundo encontrando ámbar dorado, y el mundo alrededor dejó de existir. Ya no había granero, ya no había lámpara, solo estaban ellos dos y el espacio entre sus cuerpos. El aire, cargado de algo invisible pero palpable,
Vibraba entre ellos como cuerdas de violín. Permanecieron así durante segundos preciosos que parecieron horas, tocándose con una intimidad más profunda que cualquier beso. «Gracias, Gustavo», susurró Fátima finalmente. «Por favor, llámame solo Gustavo. Sin el Señor. ¿Somos amigos, no lo somos?», pidió él. Fátima asintió aún abrazando el cuadro contra el pecho, sonriendo con una felicidad pura. «Amigos», repitió, probando la palabra, saboreándola. Se quedaron allí unos instantes preciosos, ninguno queriendo romper aquella burbuja mágica. «Yo necesito volver», dijo ella con reluctancia, dando un paso atrás. «Si mi madre nota que tardé demasiado». Víctor asintió comprensivo, aunque todo en él gritaba para pedirle que se quedara. Fátima caminó hacia la puerta, girándose varias veces para mirarlo, sosteniendo el cuadro como si fuera oro puro. Víctor permaneció quieto largos minutos, después de que ella se marchó, el corazón latiendo acelerado, la piel hormigueando donde ella lo había tocado. Una certeza absoluta crecía dentro de él como un árbol echando raíces profundas. Era ella. Sin sombra de duda, sin vacilaciones, era Fátima, a quien había estado buscando durante años. Era ella, a quien su corazón reconocía como suya. Fátima regresó corriendo a la casa, subió las escaleras y entró en su pequeño cuarto del ático. Encendió una vela y se sentó en la cama, sosteniendo el cuadro entre las manos, examinando cada detalle tallado. La tristeza familiar comenzó a aflorar cuando pensó en su vida, indeseada desde su nacimiento, tolerada solo por obligación. Su madre la miraba con odio mal disimulado, culpándola por haber estado a punto de morir en el parto. Su padre la ignoraba como si fuera un tamueble sin importancia. Fátima se hacía la fuerte, pero la constante rejección dolía profundamente. Aquel regalo de Gustavo representaba mucho más. Representaba ser vista, ser recordada, ser importante. Estaba desarrollando sentimientos profundos por aquel hombre amable que siempre la ayudaba, que hablaba con ella, que había hecho un regalo especialmente para ella. A la mañana siguiente, la puerta del pequeño cuarto se abrió violentamente, golpeando contra la pared. Renata y Leticia entraron con pasos arrogantes. «¡Despierta, dormilona!», gritó Leticia. «Tenemos hambre y el desayuno no se hará solo». Renata notó el cuadro de madera apoyado contra la pared. Lo tomó sin permiso y lo examinó con desprecio. «¿Qué cosa tan ridícula es esta? ¿Quién te dio esta porquería?». Fátima saltó de la cama. «Devuélvelo, por favor, fue un regalo». Renata levantó el cuadro fuera de su alcance, riendo con crueldad. «¿De quién?». Fátima dudó. «Fue Gustavo. Él lo hizo para mí». Renata estalló en carcajadas, altas y crueles. «La hermanita está de romance con el forastero pobre. Papá no va a estar nada contento cuando se entere». Fátima sintió que las lágrimas ardían, pero forzó la voz firme. «Déjame en paz, Renata. Devuélveme mi regalo». Leticia dio un paso amenazante. «Mira cómo le hablas a tu hermana. Necesitas una lección». Antes de que Fátima pudiera reaccionar, Leticia arrancó el cuadro y lo arrojó con fuerza contra el suelo. El seco crujido de la madera al romperse resonó de forma horrible. El cuadro se partió en varios pedazos. «¡No!». Fátima cayó de rodillas reuniendo los fragmentos rotos, llorando desesperadamente. Renata observó con satisfacción cruel. «Esto es para que aprendas cuál es tu lugar, inútil». Víctor había enviado una nota discreta a su madre a través de Juárez en el último encuentro del martes. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. «Madre, encontré a la mujer correcta. Pronto la llevaré para que la conozcas». Doña Arminda, sin duda, estaría ansiosa, feliz y curiosa por conocer a la misteriosa joven que finalmente había conquistado el corazón de su hijo. Pero Víctor ahora enfrentaba un dilema angustiante que lo mantenía despierto en las noches frías del granero. ¿Cómo podría hablar con Fátima sobre sus verdaderos sentimientos, sobre su verdadera identidad, sin que la familia de ella lo descubriera todo antes del momento adecuado? Necesitaba deshacer el elaborado disfraz, pero el momento y la forma
Debían ser perfectos para no arruinarlo todo. Aquella tarde específica de cielo azul y sol intenso, Víctor llevó a los 9 caballos al pasto verde que se extendía en la parte trasera de la propiedad. Los animales corrieron libremente entre la hierba alta, sus pelajes brillando saludables bajo la luz dorada, resultado directo del alimento premium que recibían en secreto desde hacía días. Víctor se sentó bajo la sombra fresca de un viejo roble, observando a los caballos pastar tranquilamente mientras su mente trabajaba sin descanso. Necesitaba tomar una decisión definitiva pronto. No podía continuar con aquella farsa indefinidamente. Fátima merecía conocer la verdad, merecía una propuesta honesta, no disfraces ni mentiras, pero ¿cómo revelarlo todo sin asustarla o hacerla creer que todo había sido una manipulación cruel desde el principio? Mientras Víctor meditaba bajo el árbol, completamente ajeno a lo que ocurría en la casa principal, Lucrecia entró en el pequeño y estrecho cuarto de Fátima en el ático. La joven estaba sentada en la cama remendando una sábana vieja cuando su madre apareció en la puerta con una expresión extrañamente neutra. «Fátima, date un baño adecuado y ponte tu vestido menos gastado», ordenó Lucrecia con voz fría, pero controlada. «Luego baja inmediatamente a la biblioteca. Tu padre quiere hablar contigo sobre un asunto importante de la familia». Fátima miró a su madre sorprendida. Rara vez era convocada para conversaciones en la biblioteca. Ese era un territorio reservado para asuntos serios que normalmente no la incluían. «Sí, madre», respondió en voz baja, mientras un extraño nudo de aprensión comenzaba a formarse en su estómago sin que supiera exactamente por qué. Fátima obedeció mecánicamente. Se lavó en la palangana de agua fría, peinó su cabello castaño en una trenza sencilla y se puso su vestido marrón, el menos desgastado que poseía. Bajó las escaleras que crujían con pasos lentos, el corazón latiendo cada vez más rápido con una ansiedad inexplicable que crecía a cada escalón. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble de la biblioteca, respiró hondo y llamó suavemente. «Adelante», respondió desde dentro la voz áspera de Francisco. Fátima abrió la puerta despacio y entró en el ambiente de estanterías llenas de libros polvorientos. Lo que vio la hizo congelarse de inmediato en la entrada. Sentado en un sillón de cuero gastado, estaba un hombre gordo de unos 60 años, con una barriga prominente, bigote gris manchado de amarillo y un fuerte olor a humo de cigarro barato y aguardiente rancio. Ella conocía a aquel hombre, don Leopoldo Vargas, uno de los hombres más ricos pero también más repugnantes de la región, viudo 3 veces, bebedor notorio, conocido por su crueldad con empleados y animales. Fátima no entendía qué hacía allí, sentado en la biblioteca de su casa conversando íntimamente con su padre. Francisco se levantó al verla entrar y hizo un amplio gesto con la mano. «Fátima, hija mía, este es don Leopoldo Vargas, nuestro generoso benefactor». La palabra benefactor sonó extraña y forzada en su boca. Don Leopoldo se levantó con dificultad del sillón, su cuerpo pesado moviéndose lentamente, y caminó hacia ella con pasos arrastrados. Sus pequeños ojos inyectados en sangre la recorrieron de pies a cabeza, con una intensidad que erizó la piel de Fátima, con profundo malestar. Don Leopoldo comenzó a rodearla lentamente, examinándola como un comprador que evalúa ganado en el mercado. Fátima permaneció paralizada, sintiéndose expuesta y vulnerable, mientras aquel hombre repugnante la inspeccionaba desde todos los ángulos. Lucrecia estaba apoyada contra la pared cerca de la ventana, observándolo todo en silencio, con una expresión fría y neutra. «Es demasiado delgada para mi gusto», comentó don Leopoldo con voz ronca y arrastrada, completando una vuelta a su alrededor. «Pero tiene caderas anchas y buenas. Eso es lo que importa. Me dará hijos fuertes y sanos, muchos hijos». Rió de forma grosera, un sonido gutural y desagradable que revolvió el estómago de Fátima. Sus palabras finalmente penetraron en la mente confundida de la joven y la horrible comprensión comenzó a formarse. «¿Padre?». La voz de Fátima salió temblorosa y aguda, cargada de pánico creciente.
¿Cómo que hijos fuertes? ¿De qué está hablando? Francisco evitó mirarla directamente, concentrándose en alisar imaginariamente los pliegues de su gastado saco. Don Leopoldo soltó otra risa cruel y alcohólica. «Todavía no se lo contaste. Francisco, qué falta de consideración con tu hija». Se giró hacia Fátima con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos y podridos. Francisco respiró hondo y finalmente habló con voz dura y sin emoción. «Le debo a don Leopoldo una suma considerable de dinero, Fátima. Como no puedo pagar esa deuda en efectivo, llegamos a un acuerdo alternativo mutuamente beneficioso». Hizo una pausa significativa. «Te casarás con don Leopoldo mañana por la mañana. Eso saldará nuestra deuda por completo». El mundo de Fátima pareció derrumbarse a cámara lenta a su alrededor, como muros que se desploman. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa cercana para no caer. «No», susurró primero, luego más fuerte, con la desesperación creciendo en su voz. «No. Padre, por favor, no haga esto. No quiero casarme con él. Por favor». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras suplicaba, algo que había jurado no hacer jamás. «Haré cualquier cosa, trabajaré más, comeré menos, pero por favor no me obligue a esto». Don Leopoldo dio un paso al frente y agarró el brazo de Fátima con fuerza brutal, sus dedos gordos clavándose en su carne delicada. «Deja de hacer teatro, muchacha. Deberías sentirte honrada de que un hombre con bienes como yo acepte algo tan insignificante como tú». Fátima intentó zafarse, pero el agarre era demasiado fuerte y le causaba dolor. «No, suélteme. Padre, madre, por favor». Miró desesperadamente a Lucrecia apoyada contra la pared, pero su madre simplemente desvió la mirada con una indiferencia glacial. «Basta de teatro», dijo Francisco con frialdad, haciendo un gesto hacia Ricardo que esperaba en el pasillo. «Ricardo, ayuda a don Leopoldo a llevar a tu hermana a la carroza. Cuanto antes se vaya a su propiedad, antes termina esto». Ricardo entró y agarró el otro brazo de Fátima sin ceremonia alguna. Ella comenzó a gritar y a forcejear desesperadamente mientras los dos hombres la arrastraban a la fuerza fuera de la biblioteca, por el pasillo, en dirección a la puerta principal donde una carroza negra y siniestra los esperaba. Víctor regresaba del pasto a caballo, avanzando tranquilamente por el sendero lateral, cuando escuchó gritos desesperados provenientes del frente de la casa. Espoleó al caballo de inmediato, rodeó la casa al galope y llegó al patio frontal. Lo que vio hizo que su sangre hirviera al instante. Fátima era arrastrada a la fuerza por dos hombres hacia una carroza. Gritaba y se debatía desesperadamente, con los pies arrastrándose sobre el suelo de piedra. «Gustavo». El grito de ella rasgó el aire al verlo. «Gustavo, ayúdame. Por favor. No quiero casarme con ese hombre. Ayúdame». Sus palabras estaban entrecortadas por sollozos desesperados. Víctor no pensó, no dudó ni un solo segundo. Desmontó del caballo con un salto ágil mientras el animal aún se movía. «¿Qué está pasando aquí?», rugió Víctor con una voz de mando absoluto que nadie allí había escuchado jamás en un simple trabajador. Francisco se giró sorprendido por la interrupción. «No te metas en esto, Gustavo. Vuelve a tu trabajo inmediatamente. Esto no te concierne». Víctor ignoró completamente la orden y avanzó con pasos firmes y decididos hasta donde Ricardo y don Leopoldo sujetaban a Fátima. «Suéltenla. Ahora». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad y una amenaza peligrosa que hizo fruncir el ceño a don Leopoldo. «¿Quién te crees que eres? Trabajador miserable. Sal de aquí antes de que llame a la guardia». Víctor no respondió con palabras. Actuó. Con un movimiento rápido y preciso, agarró a Ricardo por el cuello de la camisa y lo empujó con una fuerza brutal que lo hizo tambalear y caer de espaldas al suelo con un gruñido de dolor. Don Leopoldo soltó a Fátima para intentar agarrar a Víctor, pero recibió un empujón aún más fuerte en el pecho gordo que lo hizo retroceder y casi caer. Víctor tomó a Fátima por la cintura en un movimiento fluido.
la levantó con facilidad y la colocó sobre la silla de su caballo en un solo gesto coordinado. Luego montó detrás de ella, rodeándola de forma protectora con un brazo mientras tomaba las riendas con la mano libre. «Te arrepentirás de esto, vagabundo», gritó Francisco con el rostro rojo de furia y shock. «Esto es un secuestro. Llamaré a las autoridades. Serás ahorcado por esto». Víctor miró a Francisco con unos ojos verdes que brillaban con una furia fría y controlada que prometía consecuencias terribles. Entonces, sin añadir una sola palabra más, espoleó con fuerza al caballo, que salió disparado levantando polvo y piedras, galopando hacia los portones abiertos con Fátima segura entre sus brazos. El caballo galopaba veloz por el camino mientras Víctor sostenía a Fátima firmemente contra su pecho, sintiendo su cuerpo temblar violentamente. Ella no hablaba, no lloraba, apenas respiraba de forma rápida e irregular, con los dedos aferrados a la camisa de él con desesperación. A cada legua recorrida, el paisaje iba cambiando. Los campos pobres y secos daban paso a tierras verdes y bien cuidadas, cercas nuevas y pintadas. Cuando finalmente divisaron la mansión en el horizonte, Fátima dejó escapar un suspiro incrédulo. La construcción era inmensa, majestuosa, con torres de piedra que parecían tocar el cielo. Grandes ventanales brillaban con la luz del sol poniente, y jardines elaborados se extendían como alfombras verdes y floridas. Víctor sintió el cuerpo de ella tensarse aún más cuando comprendió a dónde la llevaba, la confusión y el impacto apoderándose de ella por completo. Cruzaron los portones de hierro forjado, donde los guardias hicieron profundas reverencias al verlo, llamándolo Su Excelencia, con evidente respeto. Fátima giró la cabeza bruscamente para mirarlo, sus ojos color ámbar abiertos de incredulidad y de algo que parecía traición. Víctor detuvo el caballo en la escalinata principal de mármol blanco, donde los sirvientes ya se reunían apresuradamente, alertados por la llegada inesperada. Él desmontó primero y luego extendió las manos para ayudar a Fátima a bajar, pero ella dudó visiblemente, mirándolo como si estuviera viendo a un completo desconocido. Finalmente, aceptó su ayuda con reticencia, descendiendo del caballo con las piernas temblorosas que apenas la sostenían. Sus ojos recorrían la imponente fachada del palacio, los jardines perfectamente cuidados, los sirvientes uniformados, intentando procesar la realidad imposible que se desplegaba ante ella. Antes de que Víctor pudiera decir una sola palabra de explicación, las grandes puertas de entrada se abrieron y una mujer elegante de unos 50 años bajó las escaleras con rapidez. Doña Arminda vestía un vestido de seda azul marino, el cabello gris recogido en un moño impecable, y sus ojos, del mismo verde intenso que los de Víctor, se abrieron con sorpresa al ver a su hijo cubierto de polvo, sosteniendo a una joven desconocida con un vestido gastado. «Víctor, ¿qué ha ocurrido?», exclamó, deteniéndose frente a ellos con la voz cargada de preocupación maternal y profunda curiosidad. Miró a Fátima con atención, notando las lágrimas secas en sus mejillas, los ojos enrojecidos, el vestido sencillo y desgastado que contrastaba violentamente con la opulencia del entorno. Víctor colocó una mano protectora en la espalda de Fátima, que retrocedió instintivamente ante el contacto, y él sintió ese gesto como una puñalada. «Madre, esta es Fátima Morales», dijo Víctor con voz firme pero cargada de emoción, contenida, observando el rostro de Fátima que lo miraba con una mezcla de confusión, dolor e incredulidad creciente. «La joven de la que te escribí. Tuve que sacarla de una situación terrible en su casa. Te lo explicaré todo después». Doña Arminda era una mujer sabia que comprendió que había mucho más en esa historia de lo que las pocas palabras de su hijo revelaban en ese momento. Se acercó a Fátima con una sonrisa amable y acogedora, extendiendo ambas manos en un gesto maternal. «Bienvenida, querida. Aquí estás a salvo con nosotros». Fátima miró las manos extendidas pero no las tomó. Dejó los brazos caídos a los lados del cuerpo, con la mirada perdida y distante.
Víctor sintió el pecho oprimirse dolorosamente al ver la desconfianza y el shock reflejados en su rostro. Víctor hizo un gesto a la gobernanta, una mujer robusta de mediana edad llamada señora Elena, que aguardaba respetuosamente en lo alto de la escalinata. «Señora Helena, por favor, prepare la habitación, azul del ala este, y acomode cómodamente a la señorita Fátima. Necesitará un baño caliente, ropa limpia y todo lo que precise». Luego se volvió hacia Fátima, que lo miraba con unos ojos que ya no parecían reconocer al amable Gustavo del granero. «Fátima, por favor, ve a descansar y a refrescarte. Cenaremos juntos dentro de 2 horas y te explicaré absolutamente todo, lo prometo. Sé que estás confundida y posiblemente enfadada conmigo, pero solo te pido que me des la oportunidad de explicarlo. Todo». Su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba, casi una súplica. Fátima no respondió, solo asintió levemente y siguió a la señora Elena en silencio, subiendo las escaleras de mármol sin mirar atrás ni una sola vez. En cuanto Fátima desapareció en el interior del palacio, doña Arminda agarró el brazo de su hijo y lo condujo a su despacho privado en la planta baja, cerrando la pesada puerta detrás de ellos. «Explícamelo ahora, Víctor de Alcántara», dijo ella con voz firme pero no acusadora, cruzándose de brazos y mirándolo con esa mirada maternal que siempre lograba extraerle la verdad desde niño. «¿Qué ocurrió? ¿Por qué trajiste a esa joven aquí de una forma tan abrupta?» Víctor pasó ambas manos por su cabello más largo y desordenado, dejando que el cansancio y la tensión afloraran por fin en su rostro. «La saqué de allí a la fuerza, madre, delante de su padre, de su madre, de todos. Técnicamente, la rapté». Su voz era baja, casi avergonzada. Doña Arminda abrió los ojos de par en par. «¿Raptaste a esa mujer delante de su familia? Víctor, por el amor de Dios, ¿qué estabas pensando?» Víctor entonces lo contó todo. Cómo conoció a Fátima y se enamoró de su bondad genuina en medio de la crueldad de su familia. Habló del maltrato que ella sufría, de las enormes deudas de Francisco y, finalmente, de la escena horrible que presenció aquella tarde. Don Leopoldo Vargas, inspeccionando a Fátima como ganado, el padre vendiéndola literalmente para saldar la deuda, ella siendo arrastrada a la fuerza hacia una carroza. Gritó mi nombre, madre, gritó pidiendo ayuda. Yo no pude quedarme quieto viendo aquello. Su voz se quebró ligeramente al final. Doña Arminda permaneció en silencio durante largos instantes, procesando todo lo que había oído, y luego suspiró profundamente. Don Leopoldo Vargas murmuró con evidente disgusto. «Conozco bien a ese hombre. Cruel, violento, 3 esposas muertas en circunstancias dudosas. Hiciste bien en sacarla. De allí, hijo mío». Se acercó y sostuvo el rostro de Víctor con ambas manos, mirándolo a los ojos. «Ella debe significar mucho para ti». 2 horas después, cuando el sol ya se había puesto por completo y el palacio estaba iluminado por cientos de velas y faroles, Víctor aguardaba nervioso en el pequeño comedor privado. La mesa estaba dispuesta elegantemente para 2 personas, con cubertería pulida y cristales brillantes. Víctor se había bañado, afeitado y cambiado de ropa. Ahora vestía pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla pero de tela fina, con el cabello aún húmedo peinado hacia atrás. Estaba más nervioso de lo que jamás había estado antes de cualquier negociación ducal importante o audiencia real. Cuando la puerta se abrió y la señora Elena anunció la llegada de Fátima, Víctor se levantó de inmediato, con el corazón desbocado. Fátima entró lentamente, vistiendo ahora un vestido sencillo pero bonito, de algodón azul claro, que la señora Elena había encontrado. Su cabello castaño, limpio y suelto, caía en ondas sobre los hombros. Estaba hermosa, pero su rostro permanecía cerrado, contenido, y evitaba cuidadosamente sus ojos. Cenaron en un silencio tenso al principio. Finalmente, cuando retiraron los platos principales, Víctor respiró hondo y comenzó. «Fátima, necesito contarte toda la verdad desde el principio.
Mi nombre no es Gustavo, es Víctor de Alcántara, duque de Marsella. Observó cómo el rostro de ella se endurecía aún más, si eso era posible. Me disfracé de trabajador pobre porque estaba cansado de mujeres interesadas que solo querían mi título y mi fortuna. Quería conocer a alguien genuino, alguien que me viera como hombre y no como duque. Visité varias propiedades disfrazado para observar a las familias sin sus máscaras sociales. Cuando llegué a tu casa y vi cómo te trataban, su voz se intensificó. Vi tu bondad, tu fuerza silenciosa, tu alma pura. Cada conversación que tuvimos en el granero fue real, Fátima. Cada sentimiento que desarrollé por ti fue genuino. Fátima finalmente lo miró, y había lágrimas brillando en sus ojos color ámbar, mezcladas con rabia y dolor. «Me mentiste», dijo con voz temblorosa pero firme. «Todas esas noches, todas esas conversaciones, fingías ser alguien que no eras. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que dijiste o hiciste?» Su voz se elevó ligeramente. «El regalo que me diste, las palabras amables, todo fue parte de una experiencia, de un juego de un noble aburrido». Víctor se levantó bruscamente de la silla, rodeó la mesa y se arrodilló junto a la silla de ella, tomando sus manos. Ella intentó retirarlas, pero él las sostuvo con una firmeza gentil. «No fue un juego, Fátima. Todo lo que sentí y siento por ti es lo más real de mi vida. Sí, mentí sobre mi identidad y me arrepiento profundamente de ello, pero mis sentimientos, mi admiración por ti, mi amor, eso nunca fue mentira». Fátima miró las manos de él, sosteniendo las suyas, y entonces las lágrimas finalmente desbordaron, rodando libremente por sus mejillas. «Rompieron el cuadro», susurró con la voz quebrada por el dolor. «Mis hermanas entraron a mi cuarto por la mañana, encontraron el regalo que me hiciste y Leticia lo arrojó al suelo. Lo rompió en pedazos. Se rieron de mí, me llamaron inútil, dijeron que no merecía nada bonito». Los sollozos comenzaron a sacudir sus frágiles hombros. «Y mis propios padres me vendieron como si fuera ganado, Víctor. Me vendieron a ese hombre horrible sin dudar, sin importarles lo que yo quería o sentía. El odio que me tienen, el odio de mi propia familia». No pudo continuar. El llanto finalmente la dominó por completo. Años de dolor y rechazo brotando en lágrimas calientes y amargas. Víctor no dudó ni un segundo. La atrajo desde la silla y la envolvió por completo entre sus brazos. Fátima resistió solo un instante antes de derrumbarse contra el pecho de él, llorando desesperadamente, con los puños aferrados a su camisa mientras por fin permitía que todo el dolor reprimido de años de maltrato saliera. Víctor la sostuvo con fuerza, una mano acariciando su cabello y la otra firme en su espalda, murmurando palabras suaves contra la coronilla de su cabeza. «Se acabó, Fátima. Todo eso se acabó. Aquí estás a salvo conmigo, te lo prometo». Su voz estaba ronca de emoción. «Nadie volverá a maltratarte jamás. Nadie te venderá. Nadie romperá tus regalos ni tus sueños. Estás bajo mi protección ahora, y daría mi vida antes de permitir que alguien vuelva a hacerte daño». Permanecieron así durante largos minutos, hasta que los sollozos de Fátima finalmente disminuyeron y se transformaron en suspiros temblorosos. Víctor se apartó con suavidad lo suficiente para poder mirarla a los ojos hinchados y enrojecidos, usando los pulgares para secar las lágrimas que aún caían. «Fátima, mírame», pidió con suavidad. Cuando los ojos ámbar finalmente se encontraron con los verdes, Víctor continuó con una voz cargada de intensa emoción. «Te amo, dos». Almas que se reconocieron en medio del caos. «Me viste como ninguna otra mujer me ha visto jamás. Hablaste conmigo como ninguna otra lo hizo. Me hiciste sentir humano de nuevo». Tomó una de sus manos y besó suavemente sus dedos curtidos. «Cásate conmigo, Fátima. No por obligación, no por gratitud, sino porque creo que también sientes algo por mí y porque mereces ser amada y cuidada». Fátima lo miró durante largos segundos que parecieron una eternidad, recorriendo con la mirada
cada detalle de su rostro. Esos ojos verdes intensos que siempre la hacían sentirse vista, ese mentón firme, esos labios que ahora sonreían con excitación esperando su respuesta. Pensó en todo lo ocurrido, en las mentiras pero también en las verdades, en el humilde Gustavo y en el valiente Víctor que la había salvado. «Me salvaste hoy», susurró finalmente. No solo del matrimonio forzado, sino de toda una vida de invisibilidad y rechazo. Me viste, Víctor, me escuchaste, me hiciste sentir importante. Más lágrimas. Cayeron, pero ahora eran distintas, más ligeras. Sí, dijo con voz firme a pesar del llanto. Sí, me casaré contigo, porque amé a Gustavo en el granero y amo a Víctor ahora. Son la misma persona, el mismo corazón bondadoso. Una sonrisa iluminó por fin su rostro empapado. Víctor dejó escapar un sonido entre risa y sollozo de puro alivio y felicidad, atrayéndola de nuevo a sus brazos y girándola en el aire, haciéndola reír por primera vez en aquella noche terrible y maravillosa. Cuando la dejó, de nuevo en el suelo, sus rostros quedaron a centímetros de distancia, respiraciones mezclándose, corazones latiendo al mismo ritmo acelerado. Víctor la miró a los ojos pidiendo permiso en silencio y cuando Fátima asintió levemente, finalmente cerró la distancia y la besó. Fue un beso lento y profundo, cargado de promesas, alivio y amor, labios que se movían con suavidad, descubriéndose y memorizándose. Las manos de Víctor se hundieron en el cabello de ella. Las de Fátima se aferraron a su camisa, y el mundo a su alrededor simplemente dejó de existir. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento, con amplias sonrisas iluminando sus rostros. «Te haré feliz todos los días por el resto de nuestra vida», prometió Víctor contra sus labios. «Lo prometo». Doña Arminda contrató una verdadera comisión de organizadores, costureras, floristas y decoradores para preparar la boda del duque en tiempo récord. La noticia se propagó por toda la región como fuego en rastrojo seco. El duque Víctor de Alcántara finalmente se casaría después de años rechazando pretendientes. Invitaciones en papel importado con letras doradas fueron enviadas a todas las familias nobles de la región, incluyendo irónicamente a la familia Morales. Lucrecia sostenía el lujoso sobre con manos temblorosas, leyendo y releyendo las palabras elegantes. «No puedo creerlo», murmuró incrédula mirando a Francisco. «¿El duque no estaba enfermo como informó? ¿Cómo es posible que vaya a casarse ahora de forma tan repentina?» Francisco arrojó la invitación sobre la mesa con un gesto brusco, el rostro endurecido por preocupaciones más urgentes. «Lucrecia, tenemos problemas mayores. Don Leopoldo envió otro comunicado hoy diciendo que no esperará más tiempo». Su voz era dura y definitiva, como una sentencia de muerte. «Tendrá que ser Leticia o Renata. Una de ellas tendrá que casarse con él para saldar nuestra deuda». Lucrecia palideció, llevándose la mano al pecho de forma dramática. «Ya lo dije y lo repito, no entregaré a mis hijas a ese viejo repugnante. Ellas merecen nobles jóvenes y ricos». Su voz subió histérica, los ojos brillando de rabia impotente. Francisco se levantó bruscamente de la silla y se acercó a su esposa con expresión sombría. «¿Y qué propones que hagamos entonces? Dímelo. Los acreedores vendrán a quitarnos todo si no pagamos». Su voz resonó en la biblioteca como un trueno. Lucrecia permaneció en silencio largos instantes, la mente trabajando febrilmente. «Iremos a la boda del duque», dijo de pronto agarrando el brazo de Francisco. «Allí estarán todos los nobles ricos y solteros de toda la región. Preparamos a Leticia y Renata de forma impecable y conseguimos un marido rico para una de ellas». Su plan sonaba desesperado incluso para ella misma, pero era la última esperanza que tenían. Francisco miró a su esposa durante largos segundos, luego golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que el tintero y los papeles saltaron. «Muy bien, iremos a la maldita boda y jugaremos esta última carta. ¿Pero oíste bien lo que voy a decir ahora?», señaló el rostro de ella con el dedo tembloroso.
Si no logran conseguir un marido rico en la boda, una de ellas se casará con don Leopoldo la semana siguiente. Su voz no dejaba espacio para discusión ni súplica emocional. Lucrecia asintió lentamente, tragando saliva, sabiendo que ya no quedaban salidas ni excusas posibles. En los días siguientes, prepararon a Leticia y Renata gastando los últimos recursos en vestidos caros y joyas prestadas. El día de la boda amaneció glorioso, con un cielo azul sin nubes y un sol radiante que parecía bendecir la unión. El palacio ducal fue transformado en un verdadero cuento de hadas. Miles de flores blancas y doradas decoraban cada columna y cada ventana. La capilla privada estaba deslumbrante, con bancos de madera pulida, cubiertos de terciopelo rojo y velas perfumadas encendidas. Carruajes lujosos comenzaron a llegar, dejando condes, varones, marqueses y sus familias impecablemente vestidos. La familia Morales llegó en un carruaje prestado y ya desgastado. Leticia y Renata descendieron con sus mejores vestidos, mirando alrededor con ojos llenos de envidia ante la ostentosa opulencia. Cuando todos los invitados estuvieron sentados y la capilla repleta, la orquesta comenzó a tocar la solemne marcha nupcial. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada principal. Las grandes puertas de roble se abrieron lentamente y la novia inició su majestuosa entrada por la alfombra roja. Vestía un vestido absolutamente deslumbrante, seda blanca pura con bordados en hilo de plata y una larga cola que flotaba al avanzar. Un espeso velo de encaje cubría completamente su rostro, imposibilitando cualquier identificación. En el altar aguardaba el duque Víctor, irreconocible. Cabello perfectamente cortado, barba rasurada que dejaba al descubierto su mentón fuerte y un uniforme ceremonial impecable. Cuando la novia llegó al altar, Víctor extendió la mano, que ella tomó con dedos temblorosos visibles a través de los guantes blancos. El sacerdote inició la ceremonia con voz solemne que resonaba en las antiguas paredes de la capilla. Todos aguardaban con expectación el momento en que el velo sería levantado y la identidad de la novia revelada. Víctor dio un paso adelante y con manos gentiles levantó lentamente el delicado tejido. El rostro de Fátima se reveló poco a poco, con los ojos color ámbar brillando de felicidad. Un suspiro colectivo recorrió la capilla. Nadie conocía a aquella joven sencilla pero sorprendentemente hermosa. Pero en un rincón de la capilla, Renata golpeó con fuerza el brazo de su madre, haciendo que Lucrecia soltara un grito ahogado. «¡Madre! ¡Padre! ¡Miren bien quién es!», siseó Renata señalando el altar. «¡Es ella! ¡Es Fátima! Nuestra Fátima está allí vestida de novia». Lucrecia y Francisco giraron la cabeza tan bruscamente que casi se lastimaron el cuello, reconociendo a la hija que habían vendido. «Y el duque, mírenlo sin barba y con el cabello corto. Es él, es Gustavo», continuó Renata temblando. «El duque Víctor era el Gustavo que trabajaba en nuestro establo. El trabajador pobre era el hombre más rico de la región. Sabía que su rostro me resultaba familiar». La revelación cayó sobre ellos como toneladas de ladrillos, aplastándolos con el peso de la comprensión. Francisco quedó lívido, el rostro pasando del blanco al rojo y luego al morado mientras procesaba la información imposible. Sin pensar en las consecuencias, se levantó bruscamente haciendo ruido y comenzó a avanzar por el pasillo en dirección al altar. «Señor duque, su excelencia», gritó con la voz demasiado alta, haciendo que la orquesta se detuviera y todos los invitados se giraran horrorizados. «¿Por qué no nos dijo quién era? Habría sido tratado con respeto. Hubo un malentendido». Intentó sonreír, pero la expresión resultó patética. «Y respecto al matrimonio con mi hija, yo no autoricé formalmente esta unión». Su voz se apagó al ver la expresión helada en el rostro del duque, que se giró lentamente para encararlo. Víctor miró a Francisco con una frialdad y un desprecio tan intensos que hicieron retroceder al hombre. «Señor Morales, usted perdió cualquier derecho a opinar sobre la vida de Fátima en el momento en que la vendió como ganado para pagar sus vergonzosas deudas», dijo Víctor con voz baja, pero que se propagó por toda la capilla.
en el momento en que permitió que fuera maltratada, humillada y rechazada durante 19 años. Murmullos de shock recorrieron a los invitados. En cuanto a su autorización, no es necesaria ni deseada. Fátima es mayor de edad y toma sus propias decisiones. 4 guardias se aproximaron silenciosamente. Retírese de inmediato antes de que ordene sacarlo por la fuerza de esta propiedad. Tienen 5 minutos para abandonar estas tierras. Francisco intentó protestar, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, pero antes de que pudiera articular palabra, 4 guardias uniformados se colocaron detrás de él. «Por favor, señor, acompáñenos», dijo uno con firmeza educada, sin permitir negativa alguna. Francisco fue escoltado de regreso junto con Lucrecia, Leticia, Renata y Ricardo, todos mortificados por la vergüenza, bajo la mirada juzgadora de toda la élite de la región, y fueron expulsados de la boda. El sacerdote continuó la ceremonia con una voz que intentaba mantener la solemnidad. Víctor de Alcántara acepta a Fátima Morales como su legítima esposa para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe. Víctor miró profundamente a los ojos ámbar de Fátima, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Sí, acepto», respondió con voz firme y clara. «Fátima Morales, ¿acepta a Víctor de Alcántara como su legítimo esposo?» Fátima sonrió entre lágrimas, apretando con fuerza las manos de Víctor. «Sí, acepto», respondió con absoluta certeza. «Entonces los declaro marido y mujer», proclamó el sacerdote. «Puede besar a la novia». Víctor atrajo a Fátima hacia sus brazos y la besó profundamente ante todos, demostrando que ella era amada, deseada y elegida para siempre. La recepción se celebró en los inmensos jardines de la mansión, bajo carpas de seda blanca decoradas con miles de flores perfumadas. Mesas cubiertas con manteles de lino fino rebosaban de comidas exóticas, vinos raros y pasteles elaborados de 6 pisos. Una orquesta tocaba valses alegres mientras los invitados bailaban, reían y brindaban por los recién casados. Víctor no soltó la mano de Fátima ni un solo segundo, presentándola orgullosamente a cada conde, marqués y barón como mi esposa, la duquesa Fátima de Alcántara. Ella estaba radiante, con el rostro iluminado por una felicidad tan pura que incluso los nobles más cínicos sentían el corazón calentarse. Doña Arminda abrazó largamente a su nuera y susurró en su oído: «Bienvenida a la familia, mi querida hija. Has devuelto la vida a los ojos de mi hijo». Fátima volvió a llorar, esta vez en los brazos de una verdadera madre, sintiendo por primera vez amor maternal genuino. La familia Morales fue escoltada fuera tal como se prometió, y en el silencioso carruaje de regreso, Francisco finalmente verbalizó lo inevitable mirando a sus hijas. «Una de ustedes dos se casará con don Leopoldo la próxima semana». Cuando la noche cayó finalmente sobre el palacio y los últimos invitados se marcharon tras horas de intensa celebración, Víctor condujo a Fátima de la mano por los corredores iluminados por velas hasta la suite principal. La puerta de caoba tallada se abrió, revelando una habitación inmensa, decorada en tonos dorados y marfil. Una enorme cama con dosel de seda, alfombras persas suaves, flores frescas en jarrones de cristal y una chimenea crepitante que llenaba el ambiente de una luz cálida y reconfortante. Fátima se detuvo en la entrada, aún procesando que todo aquello era real, que realmente se había casado con Víctor, que ahora era duquesa y que aquel palacio era su hogar. Víctor la atrajo suavemente hacia el interior, cerró la puerta detrás de ellos y por fin quedaron completamente solos por primera vez como marido y mujer. «¿Tienes miedo?», preguntó él con suavidad, acariciando su rostro con dedos gentiles. Fátima negó con la cabeza, sonriendo. «No, no cuando estoy contigo». Entonces él la besó de nuevo, esta vez más profundamente, y la levantó en brazos, llevándola hasta la cama, donde pasarían su primera noche de amor, finalmente unidos no, solo en espíritu, sino también en cuerpo,
sellando la promesa hecha ante Dios y los hombres de pertenecerse el uno al otro para siempre. 6 meses habían pasado desde aquel día mágico de la boda, y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, rosa y violeta. Fátima estaba sentada sobre la arena suave y dorada, con los pies descalzos siendo acariciados por las olas suaves que iban y venían. Llevaba un vestido ligero de algodón blanco que flotaba con la brisa marina y acariciaba delicadamente su vientre ya redondeado de 4 meses de embarazo. Víctor estaba sentado detrás de ella, rodeándola con sus brazos protectores, el mentón apoyado en su hombro, mientras ambos contemplaban en silencio reverente el mar que ella había soñado conocer toda su vida. «Me trajiste al mar», susurró Fátima con la voz quebrada por la emoción, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos color ámbar mientras observaba las olas infinitas extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Víctor besó suavemente el costado de su cuello, apretándola un poco más contra su pecho, con cuidado de no presionar el vientre donde crecía su hijo. «Prometí que te traería, ¿no lo prometí? Y siempre cumplo mis promesas contigo». Su voz estaba ronca de emoción profunda, mientras una de sus manos descendía para acariciar el vientre redondeado. «Tú me salvaste, Fátima, me salvaste de una vida de falsedad y vacío, de matrimonios arreglados sin amor, de nunca saber lo que era ser amado, de verdad». Giró suavemente el rostro de ella para mirarla a los ojos. «Te amo más de lo que todas las palabras del mundo podrían expresar, más que todas las riquezas que poseo». Fátima sonrió entre lágrimas, colocando su mano sobre la de él, que descansaba sobre su vientre. «Y yo te amo, Víctor. Me diste todo lo que nunca tuve: amor, respeto, dignidad, una familia verdadera y ahora este hijo nuestro». «Juárez me contó algunas cosas», comentó Víctor, tras unos minutos de silencio contemplativo. «Fue hasta la propiedad de los Morales para comprar los 9 caballos de tu padre. No podía dejar a esos animales allí». Fátima asintió, recordando a los caballos maltratados que Víctor había cuidado con tanto cariño. «Ahora están en nuestros establos, bien alimentados, sanos y felices». Víctor respiró hondo antes de continuar. «Juárez también me contó lo que ocurrió con tu familia». La vacilación en su voz era clara. «Renata se casó con don Leopoldo 3 semanas después de nuestra boda». Su voz era neutra, pero Fátima sintió un leve temblor en su cuerpo. Víctor la abrazó con más fuerza, reconfortándola, aún sabiendo que aquellas noticias no la afectaban como cabría esperar. «Juárez también me dijo que don Leopoldo la trata como una propiedad, como era de esperarse de un hombre de naturaleza tan cruel». Hizo una pausa. «Ricardo fue arrestado hace 2 meses por deudas de juego acumuladas que no pudo pagar y por agredir físicamente a un acreedor que lo enfrentó en una taberna». Fátima asintió lentamente, procesando la información sin sentir tristeza ni alegría, solo una especie de vacío distante. «¿Y Leticia?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Leticia ahora trabaja como empleada doméstica en su propia casa», respondió Víctor. «Con Ricardo en prisión, Renata casada y toda la fortuna perdida ante los acreedores, no tuvo otra opción que limpiar la casa para su madre. La ironía de la vida a veces es cruel». Fátima permaneció en silencio largos minutos, escuchando únicamente el sonido rítmico de las olas rompiendo en la arena y sintiendo el calor del cuerpo de Víctor envolviéndola con protección. Debería sentir algo por ellos: pena, rabia, satisfacción, alguna emoción, murmuró finalmente con voz baja y reflexiva. «Pero al contármelo todo no siento nada, un vacío completo donde debería haber emoción». Se giró levemente para mirar a Víctor a los ojos. «No los veo como familia, Víctor. Nunca los vi ni los veré, aunque compartamos sangre. Familia no es quien te da la vida y luego pasa 19 años deseando que no existieras». Su voz se volvió más firme y segura. «Familia es quien elige amarte cada día, quien te hace sentir que importas, que eres vista y valorada. Mi familia está aquí a mi lado ahora.
continuó Fátima colocando la mano sobre la de Víctor, que descansaba en su vientre. Tú, Víctor, que arriesgaste todo para salvarme de una vida de invisibilidad y dolor, que me enseñaste lo que es ser amada de verdad y no solo tolerada. Sus lágrimas corrían libremente ahora, humedeciendo sus mejillas rosadas por el viento marino. Nuestro hijo aquí en mi vientre, al que ya amo más que a nada en el mundo, aunque aún no haya visto su carita. Sonrió entre lágrimas. Y doña Arminda, que me recibió con los brazos abiertos sin conocerme, que me trata como hija con cariño genuino y orgullo verdadero. Víctor sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas al escuchar aquellas palabras cargadas de verdad profunda y emoción pura. «Eres la mujer más fuerte que he conocido», dijo Víctor con la voz quebrada, girando completamente a Fátima entre sus brazos para quedar frente a frente, sentados sobre la arena. «Pasaste por tanto sufrimiento, tanto rechazo y crueldad, y aún así tu corazón permaneció puro, gentil y capaz de amar». Tomó su rostro entre las manos con ternura infinita. «Me enseñaste lo que es el amor verdadero, Fátima. Me enseñaste que título y fortuna no significan nada si no hay alguien con quien compartir la vida de forma genuina». Sus frentes se tocaron, las respiraciones mezclándose. «Prometo pasar cada día del resto de mi vida haciéndote feliz, mostrándote cuánto eres preciosa y amada». Colocó su mano sobre el vientre de ella junto a la suya. «Prometo que nuestro hijo crecerá sabiendo que es deseado, amado y valorado cada día de su vida». Fátima sonrió entre lágrimas y atrajo a Víctor hacia un beso profundo y apasionado, mientras las olas del mar acariciaban sus pies y el sol se ponía gloriosamente en el horizonte dorado. Cuando se separaron, ambos sonreían con esa felicidad serena y completa que solo existe cuando uno está exactamente donde debe estar. «Gracias por traerme al mar», susurró ella contra los labios de él. «Gracias por salvarme de aquella vida. Gracias por amarme». Víctor besó su frente con devoción. «Gracias por dejarme amarte, por aceptar a este duque disfrazado de trabajador pobre que se enamoró perdidamente de la mujer más extraordinaria que jamás conoció». Permanecieron allí, sentados, abrazados sobre la arena, observando el sol desaparecer completamente, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, dos corazones que se encontraron en medio del caos y eligieron construir juntos un futuro de amor verdadero. Permanecieron en la playa hasta que la luna llena apareció brillante en el cielo estrellado, iluminando las olas con una luz plateada y mágica. Víctor ayudó a Fátima a ponerse de pie con cuidado, limpiando la arena de su vestido, y caminaron lentamente de la mano por la orilla del mar, dejando huellas en la arena mojada que las olas borraban suavemente. Cuando finalmente regresaron al carruaje que los esperaba en el camino cercano, Fátima miró hacia atrás una última vez para grabar en su memoria aquella visión del mar bajo la luz de la luna, el sueño imposible que se había hecho realidad gracias al hombre que caminaba a su lado, transformando cada imposibilidad en posibilidad. Víctor notó su mirada y susurró en su oído: «Volveremos todas las veces que quieras, mi amor. El mar siempre estará aquí esperándote, así como yo siempre estaré». Fátima sonrió, colocando la mano sobre su vientre donde su hijo crecía seguro y amado, y sintió una paz profunda inundar su corazón. El pasado de dolor había quedado atrás, enterrado en las arenas del tiempo. El futuro brillaba radiante delante de ellos, un futuro de amor verdadero, familia genuina y felicidad merecida. Y mientras el carruaje los llevaba de regreso al palacio, que ahora era su verdadero hogar, Fátima supo con absoluta certeza que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos del hombre que la amaba incondicionalmente. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te emocionó en el camino de Fátima y Víctor? Cada corazón que se conecta con esta historia de superación, amor verdadero y recomienzo es un regalo para nosotros. Fátima nos enseña que nunca es tarde para ser vistos, valorados y amados como merecemos.
Nos muestra que incluso cuando somos tratados como si no valiéramos nada por nuestra propia familia, podemos levantarnos con dignidad cuando encontramos a quien realmente ve nuestro valor. Y Víctor nos enseña que el amor verdadero no ve títulos, posesiones ni posición social. Ve el corazón, el alma, la esencia pura de quienes somos. Nos muestra que a veces necesitamos quitarnos las máscaras y los disfraces para encontrar a quien nos ame por la verdad que llevamos dentro. Esta es una historia sobre ser visto cuando has sido invisible toda la vida, sobre cómo un alma rechazada puede florecer cuando finalmente recibe el amor que siempre mereció, sobre cómo el amor verdadero no aparece en bailes perfectos ni vestidos de seda, sino en establos humildes, conversaciones sinceras bajo la luna y regalos tallados a mano con cuidado. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia llena de amor, emoción, superación y finales que calientan el alma. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón y compártela con alguien que necesita creer que merece ser amado de verdad. Hasta la próxima historia.